la jornada de vacunación a niños desde los 12 años que padecen enfermedades agravantes. Decenas de menores acudieron a diferentes puntos de inmunización para recibir las dosis. Sus familiares señalaron que la aplicación del fármaco representa una esperanza de vida. Ayelen Miranda, de 14 años, padece distrofia muscular severa. Su condición la hace una persona vulnerable ante el coronavirus. Por ello, con ansias, esperaba el día en que pueda recibir su primera dosis. Junto a su abuela, llegaron desde muy temprano a la unidad educativa Sebastián de Benalcázar, al norte de Quito. Me siento mejor y más segura de que si me pasa algo va a ser todo leve con el virus de ahorita. Yo estoy vacunada el 1 de julio y me daba miedo transmitirle algo a la niña, sabiendo que ella sufre con esa enfermedad catastrófica. Misma felicidad sintió Doris Gualote al saber que su hija Emily, de 15 años, por fin iba a ser inoculada. Contentísima porque mi hija tiene epilepsia. Para mí fue una emoción grande que justo ayer vimos en las noticias, justamente en TVC, y me enteré. Entonces ahora estoy súper contenta porque sé que ya está más protegida. Ellas fueron parte de las primeras niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años que padecen enfermedades agravantes y que ya empezaron a ser inoculados dentro del Plan 900 del Gobierno Nacional. Una vacuna que representa un verdadero respiro para las familias, quienes pese a los cuidados extremos señalan que siempre existe el riesgo y el miedo al contagio, más aún con la irresponsabilidad de otros. Ay, sí, la verdad sí, es un alivio poderles vacunar a los chicos y ya como tienen que igual incorporarse ya a clases, esto es una buena decisión. Ya seguros y ya como que se puede respirar un poquito mejor porque como está ya la variante Delta y todo eso, entonces ya preocupa más ahora. Entonces, igual no hay que bajar la guardia, ¿no? A este grupo de la población se le está suministrando la dosis de Pfizer. Para recibir la vacuna, los menores deben portar el certificado del médico tratante en el que se confirme la enfermedad. En Quito informó Adriana Rojas. Continuamos con más información. Un amotinamiento se registró en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Según los primeros reportes, hay heridos entre reos y policías. Este fue el ambiente en la cárcel de La Tacunga la tarde de este miércoles. El sonar de las ambulancias y los patrulleros alertaban de que algo sucedía dentro del centro de rehabilitación social. Fuerzas Armadas y policía trataban de controlar la situación. Y de lejos se veía a los PPLs subidos en las terrazas de los pabellones. Detonaciones de armas de fuego se escuchaban y es que había temor ante el amotinamiento. Los reos salieron de sus celdas, al parecer tumbaron un inhibidor de señal y se tomaron algunos pabellones. Personal especializado procedió a cerrar la vía E35 para evitar posibles fugas de los presos. Y ante el incidente, desde la gobernación de Cotopaxi se emitió este comunicado donde se indica que, según el primer reporte, existen heridos entre servidores policiales y personas privadas de la libertad que han sido trasladadas hasta el Hospital General de La Tacunga con resguardo policial para evaluar el desarrollo de su estado de salud. Al momento se desconocen más detalles al respecto. Informó Marilyn Jaramillo. Y cuando son las 22:29, actualizamos la información que se genera desde la Penitenciaría del Litoral. Julio César, te escuchamos. Analí, amigos televidentes, nuevamente nos enlazamos para confirmarles la información por medio de redes sociales. Autoridades policiales, más que nada la SNAI, pues confirmó el deceso más que nada de 8 personas privadas de la libertad al interior de este centro penitenciario, además de 13 miembros de la Policía del Ecuador heridos. ¿Cuál es la novedad acá? Es, aparte de la información que estamos llevando a cabo por el tema de las redes sociales, hay todavía movimiento, ambulancias salen desde este punto, también elementos de la Policía del Ecuador, aunque familiares quizás de los privados de la libertad poco hay algunos que todavía se mantienen en este punto. Recordemos que a las 17 horas se generó algunas detonaciones al interior de este centro penitenciario y más que nada pues la policía está tomando el control de este sector, de este punto. Los pabellones 8 y 9 fueron los que más que nada se vieron afectados. Repetimos la información, el SNAI sobre los hechos suscitados este miércoles 21 de julio en lo que es el centro penitenciario de varones número 1.
informan que se registran 8 personas privadas de la libertad fallecidas, así como 3 miembros de la Policía del Ecuador heridos, ¿no? Aún continúan los operativos al interior de este lugar. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador también se han encontrado, por lo menos están en este punto para cualquier cosa, y también elementos de las Fuerzas Armadas se han desplegado en esta zona también para precisamente evitar cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, repetimos la información, 8 PPLs fallecidos y 3 miembros de la Policía del Ecuador están heridos. El pronunciamiento de las autoridades policiales acá en este punto, luego de que ya por medio de redes sociales han informado de las cifras oficiales tanto de fallecidos como de heridos. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche desde acá, desde la Penitenciaría del Litoral, en donde todavía hay movimiento y familiares de las personas privadas de la libertad, más que nada haciendo vigilia. Es lo que podemos informar. Le damos paso a estudios. Ustedes tienen más. Buenas noches. Gracias, Julio César. 8 privados de libertad fallecidos y 3 policías heridos. El saldo de estos incidentes registrados en la Penitenciaría del Litoral hasta el momento. Esperamos que no se incremente esa cifra y qué terrible que continúe esta situación. Más nacionales, exautoridades aseguran que detrás de la Contraloría existen varios intereses y denuncian amenazas e irregularidades dentro de esa institución. Estas declaraciones se dan en el marco del proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celis. Detrás de la Contraloría General del Estado existirían muchos intereses, así lo aseguró la excontralora subrogante Valentina Zárate. Tal como está ahora en la coyuntura y el panorama, creo que hay muchos intereses en ocupar ese trono. Estas declaraciones se dieron en la Asamblea Nacional en el marco del proceso de juicio político en contra del excontralor Pablo Celis. Zárate aseguró que cuando estuvo al mando recibió llamadas. Una serie de llamadas que tuvieron distinta tónica. Dijeron que sí, que ellos están preocupados, que tienen una lista de personas que deberían ir a estos cargos, pero que yo no había hecho caso, que yo no había removido a estos funcionarios. Y me dijeron, bueno, te hemos dado una semana. ¿Viste lo que le pasó a José Augusto Briones? Qué pena, ¿no? Al asumir el cargo, Valentina Zárate detectó algunas irregularidades. Al estar en funciones, con que muchos de los informes que son emitidos por Contraloría se aprueban fuera de plazo. Y hay un sentimiento en el área de auditoría de que no pasa nada. Serían alrededor de 1000 informes los que, según Zárate, se habrían aprobado fuera de plazo. El contenido de los mismos es importante porque detalla lo siguiente. Una presunción de responsabilidad civil o administrativa. Una civil que puede ser una glosa o una orden de reintegro, o una administrativa que puede ser una multa o una destitución. En el marco del juicio político contra el excontralor Pablo Celis, también compareció el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli. Lo hizo virtualmente desde la cárcel de Ambato. Pareja aseguró que el desvanecimiento de glosas que se investiga en la Contraloría es una práctica que viene desde años atrás. La gran estructura que lideraba Rafael Correa requería, a su vez, de varias estructuras en varias instituciones del Estado. Una de ellas era la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, que eran las bases para que funcione esa estructura organizada. Entonces, en la Contraloría funcionaba una estructura organizada porque tenían que conseguir desvanecimiento de glosas, tenían que conseguir informes favorables, etcétera, etcétera. La Comisión de Fiscalización se comprometió en recibir a Carlos Pareja Yanuseli para que presente toda la información relacionada a cómo se manejaba la Contraloría General del Estado, informó Valeria Navarro. Cambiamos de tema. 2 parejas que adoptaron nos compartieron sus testimonios a modo de esclarecer las preguntas más frecuentes en torno a este tema e incentivar a quienes piensen en pasar por dicho proceso. Escuchemos. Es la familia Calderón Machuca, que camina junto a su hijo, luego de haber tomado una decisión que resaltan dio luz a su vida, adoptar a un niño. Un poco escalofriante a veces el pensar tantas cosas que se te venían en la mente, pero puedo decir hoy en día que Dios nos ha dado la mejor bendición como esposos
siendo papás. Su proceso de adopción duró 1 año y medio a través del MIES. Su pequeño estaba en una casa de acogida en La Tacunga. Creo que era un plazo acorde porque fuimos trabajando en algunas etapas, teníamos que hacer revisiones médicas, teníamos que hacer revisiones también en cuanto al aspecto psicológico de los dos, y eso fue también un poco de irse alimentando, de irse capacitando, irse trabajando y preparando para esta gran decisión. Nos relatan que desde el momento en que tuvieron el primer acercamiento, el amor por Yoyito, como le dicen, de 5 años, solo ha ido creciendo. Llegamos, él se empezó a acercar, nosotros también nos acercamos y de repente fuimos muy sutilmente, muy delicadamente saludando.